Fingí un viaje a casa de mi primo, pero en realidad me quedé escondido en casa de mi vecino, vigilando mi propia casa. Lo que descubrí en las primeras horas de ese jueves me hizo darme cuenta de que a veces las personas que más amamos son las que más profundamente nos traicionan. Mi hijo y mi nuera estaban ocultando algo tan perturbador que cuando la verdad finalmente salió a la luz, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal Voces Silenciadas y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Gwen. Tengo 62 años y vivo en un tranquilo suburbio justo fuera de Chicago. Esta casa en la que he vivido durante 35 años fue construida ladrillo a ladrillo con el sudor de mi difunto esposo Anthony. Cada habitación cuenta una historia nuestra. El porche donde tomábamos café de lunes a domingo. El patio trasero donde mi hijo Richard aprendió a caminar. La cocina donde preparé miles de comidas con amor. Cuando Anthony murió hace 5 años, Richard insistió en venir a vivir conmigo junto con su esposa Patricia. Pensé que era una preocupación genuina, el amor de un hijo que no quiere ver a su madre sola. Qué inocente era. Los primeros meses parecieron normales. Patricia era amable. Ella ayudaba con las tareas del hogar. Ella horneó esos pasteles de zanahoria que tanto me gustaban. Richard arreglaba las cosas que se rompían, cuidaba del jardín, hablaba conmigo sobre fútbol y política. Pero hace unos 3 meses, algo cambió. Empezó con los susurros. Entraba en la sala de estar y dejaban de hablar abruptamente. Richard escondía su teléfono cuando me acercaba. Patricia cambiaba de tema con esa sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Les preguntaba de qué estaban hablando y siempre recibía la misma respuesta vacía. Nada importante, trabajo, cosas, tonterías. Luego noté que la habitación de invitados, la que está en la parte trasera de la casa, empezó a estar cerrada todo el tiempo. Antes la puerta siempre estaba abierta, guardaba allí ropa de cama vieja, cajas con fotos y cosas que ya no usaba. Cuando pregunté por qué estaban cerrando la habitación, Patricia respondió demasiado rápido que había humedad y que estaban protegiendo mis cosas. Pero yo nunca autoricé nada de eso. Las noches se volvieron extrañas. Escuchaba ruidos provenientes de esa habitación después de la medianoche. Pasos, voces bajas, movimiento. Una mañana alrededor de las 2, escuché claramente la puerta principal abrirse. Me levanté, con cuidado, asomé por el pasillo y vi a Patricia recibiendo a una joven, tal vez en sus 20. Hablaban en voz baja, y la chica le entregó algo que parecía dinero. Patricia lo contó rápidamente, lo metió en el bolsillo de sus pantalones y llevó a la joven directamente a la habitación trasera. La llave giró en la cerradura. Volví a la cama con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando en mi propia casa. En el desayuno de la mañana siguiente, actué como si no hubiera visto nada. Patricia estaba demasiado alegre, Richard distraído en su teléfono como siempre. Les pregunté si habían dormido bien, y ambos respondieron que sí, como si esa visita nocturna nunca hubiera sucedido. Mi cabeza zumbaba con pensamientos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban recibiendo gente a mis espaldas? ¿Por qué estaban cerrando esa habitación? Intenté usar mi llave maestra para abrir la puerta del cuarto trasero cuando salieron, pero descubrí que habían cambiado la cerradura. Cambiaron la cerradura de una habitación en mi casa sin decírmelo. Sentí la ira subiendo por mi garganta, pero me controlé. Enfrentarlo sin pruebas sería inútil. Negarían todo. Inventarían excusas. Quizás incluso me harían dudar de lo que yo mismo había visto. Necesitaba un plan. Fue entonces cuando pensé en fingir un viaje. Diría que iba a pasar una semana en casa de mi prima Mary en Florida. Dejaría la casa vacía y observaría desde lejos lo que hacían cuando pensaban que no estaba cerca. Pero ¿observar desde dónde? Fue entonces cuando pensé en el señor Wilson, mi vecino de al lado. Tiene 68 años, es viudo como yo, y siempre ha sido un amigo presente. A la tarde siguiente, crucé la baja cerca que separa nuestras propiedades y llamé a la puerta trasera de su casa. El señor Wilson estaba regando las plantas cuando me vio. Me di cuenta por su expresión que algo estaba mal. Gwen, me alegra que hayas venido. Necesito decirte algo. Nos sentamos en su cocina, y lo que escuché me dejó helado. El señor Wilson dijo que durante semanas había notado un movimiento extraño en mi casa. Diferentes personas entrando y saliendo siempre por la noche, siempre con maletas o mochilas. Pensó que eran amigos de Richard o parientes de Patricia, pero comenzó a sospechar cuando vio que se intercambiaba dinero en la puerta. Mi estómago se revolvió. Le conté mis sospechas sobre lo que había visto, los susurros, la habitación cerrada. El señor Wilson asintió con pesar. Creo que tu hijo y tu nuera están usando tu casa para algún negocio, Gwen. No sé exactamente qué,
pero no es nada bueno. Fue entonces cuando elaboré el plan completo. Fingiría el viaje y me quedaría en la habitación de invitados del señor Wilson. Desde la ventana de arriba, tenía una vista directa de mi casa. Podíamos observar todo sin ser vistos. Él aceptó de inmediato, preocupado porque yo ofreciera ayuda como lo haría un verdadero amigo. Esa misma noche, durante la cena, solté la noticia. Voy a viajar mañana a Florida. Mary ha estado insistiendo durante mucho tiempo, y decidí pasar unos días con ella. La reacción fue instantánea. Richard levantó la vista de su plato con un extraño brillo en los ojos. Patricia sonrió demasiado, con demasiado entusiasmo. Eso es maravilloso, Gwen. Te hará bien. Nos encargaremos de todo aquí. Richard estuvo de acuerdo demasiado rápido. Sí, mamá. Disfruta de tu descanso. Todo está bajo control aquí. Ese alivio mal disimulado en sus rostros lo confirmó todo. Querían que me fuera. Necesitaban que me fuera de la casa. A la mañana siguiente, monté todo el espectáculo. Hice las maletas con mi viejo equipaje, poniendo ropa, artículos de tocador, todo a la vista de ellos. Llamé a Mary en voz alta desde la sala de estar para que ellos pudieran escuchar. Mi primo estaba en el plan y aceptó seguir el juego. Richard insistió en llevarme a la terminal de autobuses. En la terminal, me abrazó y me dijo que lo llamara cuando llegara. Busqué culpa en sus ojos, remordimiento, cualquier señal de que el niño que crié todavía existía allí, pero solo vi prisa, quería verme ir pronto. Entré en la terminal como si fuera a tomar el autobús, pero esperé media hora escondido y salí por otra puerta. Tomé un taxi y le pedí que me dejara 2 calles antes de mi calle. Caminé hacia la casa del señor Wilson por la entrada trasera. Ya tenía todo listo. La habitación de invitados con vista a mi casa, los binoculares sobre la pequeña mesa, una silla cómoda junto a la ventana. Ahora solo tenemos que esperar, Gwen. Las primeras horas fueron engañosamente tranquilas. Patricia fue al mercado por la mañana. Richard fue a trabajar como siempre. La casa permaneció vacía y en silencio. Pero cuando llegó la noche, todo cambió. Alrededor de las 7 de la tarde, un coche se detuvo frente a mi casa. 2 personas se bajaron, un joven y una chica, ambos en sus 20 y tantos años. Llevaban mochilas grandes. Patricia abrió la puerta antes de que tocaran el timbre, como si ya los estuviera esperando. Hubo una conversación rápida en la puerta. Vi al joven sacar dinero de su billetera y dárselo a Patricia. Contó los billetes con agilidad y los invitó a entrar. Mi corazón se aceleró. Acababa de ver a mi nuera recibir un pago de extraños y dejarlos entrar en mi casa como si fuera un hotel. El señor Wilson estaba a mi lado presenciando la misma escena. ¿Estás viendo eso, Gwen? Es exactamente lo que te dije. Están alquilando tu casa. La rabia que sentí era como un fuego en mi pecho. Alquilar habitaciones en mi casa, en la casa que construí con mi esposo sin mi conocimiento, sin mi permiso, transformando mi hogar en un negocio clandestino. Quería cruzar la calle en ese momento y enfrentarlos frente a esos extraños, pero el señor Wilson me agarró del brazo. Calmate, Gwen. Si te vas ahora, solo sabrás esto. Pero si esperamos, descubriremos todo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? Entonces podrás actuar con todas las cartas en tu mano. Tenía razón. Tomé una respiración profunda, tratando de controlar la furia. Me senté de nuevo junto a la ventana con las manos temblorosas en mi regazo. Durante la siguiente hora, vi encenderse las luces en varias habitaciones de mi casa, la sala, la cocina, y luego esa habitación trasera que ella mantenía cerrada con llave. Ahora entendía por qué. No había humedad. Había invitados, extraños, durmiendo en el mismo espacio donde guardé la ropa de mi difunto esposo durante años. Las fotos de nuestra vida juntos, los recuerdos de 35 años de matrimonio. Las lágrimas comenzaron a fluir sin que me diera cuenta. No eran lágrimas de tristeza. Eran de traición. ¿Cómo podía mi propio hijo hacerme esto? ¿Cómo podía mirarme a los ojos todos los días sabiendo que me estaba usando de esa manera? Alrededor de las 9 de la noche, Richard llegó del trabajo. Entró a la casa normalmente como si fuera un día cualquiera. Media hora después, apareció otra pareja. Aún más jóvenes, parecían estar de viaje. Patricia repitió el ritual. Dinero en mano, sonrisa profesional, puerta abierta. Continentalment. 4 extraños dentro de mi casa. 4 desconocidos ocupando mi espacio, usando mi agua, mi electricidad, mi gas. El señor Wilson hizo un cálculo rápido. Si cada uno paga alrededor de 50 pesos por noche, están ganando. 00 solo hoy. En un mes, esos son 6,000 pesos.
$6,000 al mes ganados ilegalmente usando mi propiedad sin pagarme un centavo, sin siquiera tener la decencia de preguntarme si podían hacer esto. La noche avanzó y las luces de mi casa se apagaron una por una. Los huéspedes se retiraron. Richard y Patricia también se fueron a dormir. Todo volvió al silencio como si no estuviera pasando nada malo. Me quedé despierto toda la noche, incapaz de cerrar los ojos, sabiendo que había extraños durmiendo bajo mi techo. A las 6 de la mañana, la puerta principal se abrió. La primera pareja salió con sus mochilas. Un coche los estaba esperando. Se fueron rápidamente, discretamente, como fantasmas, desapareciendo con la luz del día. Media hora después, la segunda pareja hizo lo mismo. A las 7:30, todos los huéspedes ya se habían ido. Patricia salió al patio con una bolsa de basura, la tiró al contenedor y volvió adentro. Todo estaba limpio, ordenado, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Richard salió para trabajar a las 8, vestido con traje, llevando su maletín con esa postura de hombre responsable. Pero ahora conocía la verdad. Durante el día, observa a Patricia limpiando la casa. Cambiaba las sábanas, ordenaba las habitaciones, preparaba todo para los próximos huéspedes. Trabajaba con eficiencia, como alguien que tiene una rutina establecida. Esto no era nuevo. Era un sistema bien ensamblado que había estado funcionando durante mucho tiempo. Cuando cayó la noche, llegaron más huéspedes. Esta vez eran 3 personas. Patricia los recibió con la misma dinámica. Pago, sonrisa, puerta. Y seguí observando desde la ventana del señor Wilson, documentando mentalmente cada movimiento, cada transacción, cada traición. En el segundo día de observación, el señor Wilson me dijo algo que lo cambió todo. Era tarde en la noche, casi medianoche, cuando se volvió hacia mí con una expresión seria. Gwen, hay algo más que necesitas saber. Hace 2 semanas, vi a Patricia hablando con un hombre en la cafetería de la esquina. No era Richard. Era un tipo mayor, bien vestido, con un maletín de cuero. Hablaron durante casi 1 hora. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hombre? Wilson dudó antes de continuar. No sé quién era, pero escuché algunas palabras de la conversación. Hablaban de documentos sobre evaluación de salud mental, sobre hogares de ancianos. El mundo se me vino abajo. Salud mental, evaluación, hogar de ancianos. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. No solo me estaban robando. Estaban planeando algo mucho peor. El señor Wilson puso su mano en mi hombro. Mantente alerta el jueves por la noche, Gwen. Cada jueves hay más movimiento. Es cuando vas a descubrir todo. Pasé los días siguientes en un estado de alerta constante. Observaba cómo llegaban y se iban los invitados. Patricia gestionaba todo con precisión. Richard ayudaba de manera menos visible, pero era un cómplice total. Compraba suministros adicionales, mantenía el jardín bonito, hacía mantenimiento de la casa, y cada noche los veía contando dinero juntos en la mesa del comedor. Esa mesa donde comimos juntos durante años como familia. Llegó el jueves. Desde temprano, noté que el ambiente era diferente. Patricia limpió toda la casa con extra cuidado. Compró flores frescas y las puso en jarrones alrededor de la sala. Cambió las toallas. Revisó cada detalle. Era como si estuviera preparando algo especial. Richard llegó del trabajo más temprano de lo habitual. A las 6 de la tarde, él ya estaba en casa ayudando con los últimos preparativos. Y entonces comenzó el movimiento. No eran solo 1 o 2 invitados como los otros días. Eran grupos enteros. El primer grupo tenía 5 personas. Luego llegaron 3 más. Luego una pareja. Luego 2 jóvenes solos. Conté mentalmente mientras mi estómago se encogía. Había 11 personas dentro de mi casa. 11 extraños ocupando cada espacio disponible. La sala se convirtió en un área común. La cocina estaba llena. Las habitaciones todas ocupadas. Mi casa se había transformado en un completo albergue. El señor Wilson me observaba a mi lado con incredulidad. Nunca había visto tanto movimiento como este. Era como si el jueves fuera su día especial. Hice los cálculos rápidamente. Si cada persona pagaba $50, ganarían más de $550 solo esa noche. Las horas pasaron lentamente. Los invitados cenaron y charlaron. Algunos salieron a caminar y volvieron. A las 10 de la noche, las luces comenzaron a apagarse. Los invitados se retiraron. Patricia y Richard limpiaron todo y también se fueron a dormir. La casa quedó en silencio. Pero el señor Wilson me había dicho que esperara, que en las primeras horas del viernes descubriría todo. Así que esperé con cada músculo de mi cuerpo tenso.
El reloj en la pared de la casa del señor Wilson marcaba el paso del tiempo con un tic-tac que parecía hacerse más fuerte en el silencio de la noche. 11:30, 11:40, 11:50. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso vibrando en mi cuello. Cuando el reloj dio la medianoche, contuve la respiración. La puerta lateral de mi casa, la que da al patio trasero, se abrió lentamente. Una silueta salió. Era Patricia. Pero no estaba sola. Detrás de ella venía un hombre que nunca había visto antes, alto, de unos 50 años, vestido con ropa oscura. Llevaba un maletín de cuero en la mano. El mismo maletín que el señor Wilson había descrito. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Patricia se estaba reuniendo con ese hombre en medio de la noche? ¿Por qué salían por la puerta trasera como criminales? Caminaban hacia la parte trasera del jardín donde se encuentra el viejo cobertizo que mi esposo usaba como taller. Taller. Patricia sacó una llave, abrió el candado oxidado y ambos entraron. Una luz tenue se encendió dentro. A través de la pequeña ventana sucia del cobertizo, solo podía ver sombras moviéndose. Estaban hablando, gesticulando. Patricia sacó algo de su bolso. Papeles. Parecían ser documentos. El hombre los examinó con una pequeña linterna. Luego sacó otros papeles de su maletín, un grueso expediente lleno de páginas. Patricia tomó los documentos y comenzó a leerlos página por página. Asintió varias veces. Parecía que estaban cerrando algún tipo de trato. La reunión duró casi media hora. Finalmente, el hombre guardó todo de nuevo en el maletín. Patricia apagó la luz del cobertizo. Salieron, pero en lugar de regresar a la casa, caminaron hacia la puerta trasera. Allí hay una pequeña puerta que da a la callejón. Patricia la abrió. El hombre salió por allí y desapareció en la oscuridad. Patricia cerró la puerta, puso el candado y regresó a la casa por la puerta lateral. Todo ocurrió en menos de 40 minutos. Secreto silencioso, invisible para cualquiera que no estuviera observando de cerca. Desperté al señor Wilson, que se había quedado dormido en el sofá. Yo vi todo. Patricia se reunió con un hombre en el cobertizo. Revisaron papeles, documentos. ¿Están tramando algo, señor? Wilson se frotó los ojos y miró el reloj. 12:30. Ese hombre opera en las sombras, Gwen. Esto no se trata solo de alquilar habitaciones. Algo más grande está sucediendo. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado junto a la ventana, observando mi casa como si fuera territorio enemigo. Al amanecer del viernes, los huéspedes comenzaron a irse. Algunos se fueron temprano, otros se quedaron para disfrutar del fin de semana. Patricia preparó café para los que se quedaron. Actuó como la anfitriona perfecta. Café, pan, fruta, todo servido con sonrisas. Nadie imaginaría que horas antes había estado en una reunión clandestina con un extraño. Richard se fue a trabajar como de costumbre. Patricia se quedó sola con los invitados restantes. Esta era mi oportunidad. Necesitaba entrar en ese cobertizo. Necesitaba ver si habían dejado algo, alguna pista sobre lo que estaban planeando. Laconi a Mr. Wilson al plan. Intentó convencerme de que no fuera. Gwen, es demasiado arriesgado. ¿Y si Patricia te ve? Pero estaba decidida. Tengo la llave de esta puerta trasera. Puedo entrar por el callejón sin ser vista. Patricia está ocupada con los invitados en la parte delantera de la casa. No me verá. El señor Wilson finalmente cedió, pero insistió en venir conmigo al callejón para vigilar. Salimos por la puerta trasera de su casa. Caminamos por el callejón silencioso. Era sábado por la mañana, y el vecindario estaba tranquilo. La mayoría de la gente todavía estaba durmiendo o tomando café dentro de sus casas. Llegamos a la puerta trasera de mi propiedad. Saqué la llave con manos temblorosas. El candado se abrió con un suave clic. Entré a mi propio jardín como una intrusa, con el corazón latiendo descontrolado. El cobertizo estaba a unos 15 metros de la puerta. Caminé agachada, escondiéndome detrás de los arbustos que yo misma había plantado años atrás. Cada paso parecía demasiado ruidoso, cada respiración demasiado fuerte. Finalmente, llegué al cobertizo. La puerta tenía un candado simple, el mismo que mi esposo usó hace décadas. Busqué la llave correcta en el llavero. Mis dedos temblaban tanto que probé con 3 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. El candado se abrió. Entré al cobertizo y cerré la puerta detrás de mí. La luz del sol entraba por la ventana polvorienta, creando rayos dorados en el aire. El lugar olía a madera vieja y tierra húmeda. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes, cajas apiladas en las esquinas. Todo parecía intacto y normal. Pero entonces vi algo diferente en el viejo banco de trabajo de mi esposo. Una caja de metal.
No era nuestra. Nunca la había visto antes. Era gris, moderna, con un simple pastello. Mia cirque lentamente. La caja estaba cerrada pero no con llave. Solo un pestillo que se abría presionando dos botones laterales. Lo intenté. Clic. La caja se abrió. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había montones de dinero, billetes de 20 y 50 dólares. County repayment. Debía haber al menos $15,000 allí. Todo el dinero que habían ganado con el negocio ilegal durante meses. Pero no era solo eso. Debajo del dinero, había documentos. Los tomé con cuidado y comencé a leer. El primero era un contrato de alojamiento, un contrato donde mi casa parecía registrada como una propiedad disponible para alquiler temporal. El nombre del propietario era Richard Miller, mi hijo. Pero esto era imposible. Yo era el propietario legal. Mi nombre estaba en la escritura. ¿Cómo podía él firmar un contrato pretendiendo ser el dueño? Seguí leyendo. Había una nota al pie en letras pequeñas. Transferencia de propiedad en curso. Documentación pendiente de proceso judicial. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Transferencia. Proceso judicial. No solo estaban usando mi casa ilegalmente. Estaban tratando de robármela legalmente. El siguiente documento confirmó mis peores temores. Era un formulario de evaluación psicológica. Un papel oficial con el membrete de una clínica privada y allí en el campo del paciente estaba mi nombre completo, Hilda Gwen Miller. La fecha de la evaluación estaba fijada para dentro de 10 días. La razón de la consulta, evaluación de la capacidad mental y autonomía para decisiones debido a la preocupación familiar por un deterioro cognitivo progresivo. Deterioro cognitivo progresivo. Me estaban pintando como una anciana senil, como alguien que ya no podía cuidar de sí misma, como alguien que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Y todo era una mentira. Estaba perfectamente bien. Mi mente estaba clara. Mi salud era buena para mis 62 años. Pero iban a inventar una historia diferente con ese médico, con esa evaluación falsa, con ese proceso que ya estaban preparando. Había más papeles. Uno de ellos era un presupuesto de una residencia de ancianos, la Eiffel Residence, atención especializada para personas mayores. El precio era de $6,000 al mes. Tenía resaltados amarillos en la parte que decía, habitaciones privadas con monitoreo continuo, programa especial para pacientes con demencia. Estaban buscando una prisión para mí, un lugar caro y legal donde me encerrarían mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. El último documento era el más aterrador. Era un poder notarial amplio y sin restricciones, un documento legal que le daría a Richard control total sobre todos mis bienes, cuentas bancarias y decisiones médicas. El documento estaba impreso, esperando solo mi firma. Y al lado había una nota escrita a mano por Patricia. El doctor Marcus confirmó que puede aplicar un sedante leve durante la consulta. La firma se obtendrá en un estado de confusión inducida. Testigos ya coordinados. Costo additional $5,000. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen los papeles. Iban a drogarme, llevarme a un médico corrupto, darme un medicamento que me dejaría confundido, hacerme firmar ese poder notarial sin que yo entendiera lo que estaba pasando. Con testigos pagados que dirían que estaba consciente. Todo legal en papel, todo falso en la realidad. Escuché voces afuera. Me quedé paralizado. Era Patricia hablando con alguien, probablemente un invitado. Estaban cerca. Demasiado cerca. Saqué rápidamente mi teléfono y tomé fotos de todos los documentos, cada página, cada nota, cada detalle. Mis manos temblaban, pero logré capturar la evidencia. Puse todo de vuelta en la caja exactamente como lo encontré. Ser la caja. Cerré el cobertizo. Corrí agachado de regreso a la puerta trasera. El señor Wilson me estaba esperando en el callejón con una expresión de angustia. Pensé que te habían atrapado. Te quedaste allí casi media hora. No pude hablar. Solo le mostré el teléfono con las fotos. El señor Wilson miró la pantalla del teléfono. Pasó de imagen en imagen y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Dios mío, Gwen, esto es un plan criminal completo. No solo te están robando, te están destruyendo por completo. Asentí con la cabeza mientras las lágrimas que ya no podía contener corrían por mi rostro. Necesito llamar a alguien. Necesito hacer algo ahora. No puedo esperar más. Regresamos con el señor. Fuimos a la casa de Wilson. Con las manos aún temblando, llamé a Beatriz, mi amiga abogada. Nos conocimos hace 20 años en un grupo de bordado. Ella siempre fue inteligente, estudiosa. Fue a la Facultad de Derecho a los 40 años y se especializó en Derecho de Familia y Sucesiones.
Si alguien podía ayudarme a entender las implicaciones legales de lo que estaba sucediendo, era ella. Gwen, lo que me estás diciendo es extremadamente serio, dijo Beatrice por teléfono con una voz cargada de preocupación. Si están operando un alojamiento sin licencia, sin pagar impuestos y sin tu consentimiento como propietario, están cometiendo varios delitos. Fraude, uso indebido de la propiedad, evasión de impuestos. Pero lo que más me preocupa son esos documentos sobre la capacidad mental y la residencia de ancianos. Gwen, ¿tu hijo tiene algún poder notarial tuyo? ¿Algún papel firmado que le dé poder para decidir por ti? Pensé mucho. No, nunca firmé nada así. Todos mis documentos están en la caja fuerte del banco. Beatrice suspiró aliviada. Bien. Muy bien. Pero escucha con atención. Si están consultando a alguien sobre declarar que no eres mentalmente competente, significa que están buscando una manera legal de tomar control de tus bienes. El proceso es complejo. Necesita evaluaciones médicas reales, exámenes psicológicos, una audiencia con un juez. No pueden simplemente declararte incompetente así como así. Pero si consiguen a una persona corrupta dispuesta a falsificar informes, si tienen a un abogado sin escrúpulos que conozca las lagunas del sistema, pueden intentarlo. Y si tienen éxito, Gwen, pueden internarte en una residencia de ancianos contra tu voluntad y quedarse legalmente con tu casa. El terror se apoderó de mí. ¿Qué hago, Beatrice? Pensó por un momento. Primero, necesitas pruebas concretas de todo lo que están haciendo. Fotos, videos, testimonios. Ya tienes las fotos de los documentos. Eso es excelente. En segundo lugar, necesitas proteger tus documentos legales. Asegúrate de que no tengan acceso a nada. En tercer lugar, tan pronto como tengamos suficientes pruebas, vamos a presentar una acción legal. Me encargaré de todo el proceso legal. Pero Gwen, tienes que tener mucho cuidado. Si sospechan que sabes algo, pueden acelerar los planes. Pueden intentar algo drástico. Sus palabras me helaron la sangre. Algo como lo que Beatrice dudó antes de responder. Como poner medicación en tu comida para que parezcas confundido frente a un médico. Como crear situaciones en las que parezcas inestable. Como inventar pruebas de que no puedes cuidar de ti misma. Ya he visto casos como este, Gwen. Son más comunes de lo que la gente imagina. Colgué el teléfono con las manos frías. Ahora entendía la dimensión del peligro. No solo me estaban robando. Me estaban preparando para un destino peor. Perder mi autonomía, mi casa, mi identidad, ser declarada incompetente, ser encerrada en un asilo mientras mi hijo y mi nuera se quedaban con todo lo que construí, y todo bajo el pretexto de la legalidad con papeles firmados por médicos y abogados, con un juez que nunca conocería la verdad. Al domingo, Beatrice vino a la casa del señor. La casa de Wilson. Ella trajo a un notario de confianza, un hombre llamado abogado Arnold, de unos 60 años, con un semblante serio pero amable. Señorita Gwen, lamento mucho lo que está sucediendo, dijo, estrechando mi mano. Pero quiero que sepas que vamos a proteger tus bienes por completo. Cuando terminemos hoy, tu hijo no podrá tocar ni un pelo de tu propiedad sin enfrentarse a un proceso penal. Durante las siguientes 4 horas, firmé varios documentos. Beatrice explicó cada uno con paciencia. Esto es una revocación de poder notarial. Cancela cualquier poder que pueda existir en nombre de Richard, actual o futuro. Este aquí es una declaración de plena capacidad mental que será certificada por un psicólogo forense que te evaluará mañana. Este es un nuevo testamento que reemplaza cualquier versión anterior. Y especifica que Richard está excluido como heredero debido a actos fraudulentos. Y esta última es una solicitud de una medida de protección que presentaremos al juez el lunes. Cada firma me hacía sentir más fuerte, más en control. Ya no era la víctima asustada espiando desde la ventana. Ahora era una mujer que tomaba acciones legales contra aquellos que intentaron destruirme. ¿Y la trampa? Pregunté cuando terminamos. Beatrice sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que está preparando jaque mate. La trampa implica que vuelvas a casa, Gwen. Mi corazón se detuvo un momento. Vuelve a casa ahora. Beatrice sacudió la cabeza. No hoy. Mañana por la noche, lunes. Regresarás como si nada hubiera pasado, como si realmente hubieras pasado toda la semana viajando. Llegarás cansado, feliz de estar en casa sin la más mínima sospecha de lo que descubriste. Y durante los próximos días, actuarás con total normalidad. Mientras tanto, nosotros estaremos trabajando entre bastidores. El abogado Arnold se inclinó hacia adelante. También contactaremos a la inspección de la ciudad. Un inspector hará una visita sorpresa a su casa.
Si encuentra alojamiento ilegal, puede cerrar el establecimiento en el acto y aplicar multas severas. Pero hay más, continúa. Beatatrice, estoy investigando a ese doctor Marcus que mencionaron en las notas. Tiene un historial problemático. Ya fue investigado 2 veces por la Junta Médica por prácticas poco éticas. Con su denuncia y las pruebas fotográficas, también podemos abrir una investigación formal en su contra. Si descubren que estaba dispuesto a drogar a los pacientes para obtener firmas fraudulentas, pierde su licencia y enfrenta cargos criminales. La magnitud del plan comenzó a tomar forma en mi cabeza. No se trataba solo de detener a Richard y Patricia. Era desmantelar toda la red que habían construido. El médico corrupto, los testigos falsos, el negocio de alojamiento ilegal, todo. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Pregunté. Beatatrice miró al abogado Arnold antes de responder. El inspector puede ir esta misma semana, probablemente el jueves o el viernes. La investigación del doctor tomará más tiempo, pero con tu denuncia formal el lunes, el proceso comienza de inmediato. Y en cuanto a Richard y Patricia, ella hizo una pausa dramática. La confrontación final ocurre cuando menos lo esperan, cuando piensan que todo va según su plan. Pasé el resto del domingo en casa del señor. La casa de Wilson, ensayando mentalmente cómo actuaría al regresar. Necesitaba ser convincente. No podía mostrar ira, sospecha ni miedo. Tenía que ser la madre confiada que regresa feliz de casa de su prima, la suegra ingenua que no sabe nada. Era irónico. Habían estado actuando frente a mí durante meses. Ahora era mi turno de actuar frente a ellos. El lunes por la noche, con una maleta en la mano y el corazón acelerado, caminé hacia mi casa. El señor Wilson me llevó hasta la esquina, pero yo caminé el resto del camino para que pareciera que había llegado en taxi. Toque el timbre. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. Richard estaba allí con una expresión de sorpresa. Mamá, no te esperábamos hasta mañana. Sonreí con el cariño que una madre guarda para su hijo, aunque mi corazón estaba roto por dentro. Decidí volver un día antes. Extrañaba mi hogar. Patricia apareció detrás de Richard. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta. Bienvenida de nuevo, Gwen. ¿Cómo fue el viaje? Entré en la casa con la sensación de entrar en territorio enemigo. Todo parecía normal, limpio, ordenado. No había rastro de los huéspedes que ocuparon esos espacios solo 2 días antes. Patricia había hecho un trabajo impecable borrando las pruebas. El viaje fue genial. Mentí con sorprendente facilidad. Mary me mimó mucho. Pero ya sabes cómo es. No hay lugar como nuestro propio hogar. Llevaron mi maleta a la habitación. Hicieron té. Se sentaron conmigo en la sala preguntando sobre el viaje inventado. Respondí con historias que había preparado. Restaurantes que supuestamente mi primo y yo visitamos. Paseos que dimos. Conversaciones que tuvimos. Richard y Patricia escucharon, asintieron, sonrieron. Pero vi algo en sus ojos. Alivio. Alivio por haber regresado sin sospechas. Alivio porque el secreto seguía intacto. La casa es muy bonita, comenté, mirando a mi alrededor. Lo cuidaste perfectamente. Por supuesto, dijo Patricia demasiado rápido. Limpiamos todo, regamos el jardín, todo como pediste. Tomé un sorbo de té y añadí casualmente, incluso el olor es diferente. Huele a producto de limpieza nuevo. Vi un breve destello de pánico en los ojos de Patricia. Oh, sí. Hicimos una limpieza profunda. Queríamos que todo estuviera perfecto para tu regreso. Mentira. Ella había limpiado para borrar las huellas de docenas de extraños que ocuparon mi casa. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en una semana, pero realmente no pude dormir. Me quedé despierto escuchando. Alrededor de las 11, escuché voces apagadas provenientes de la habitación de Richard y Patricia. Estaban hablando en susurros urgentes. Me levanté en silencio y caminé descalzo hasta su puerta. Puse mi oído en la rendija. ¿Crees que ella sospecha algo? Era la voz de Richard, tensa. No, no sospecha nada, respondió Patricia, confiada. Es la misma de siempre. Ingenuamente confiada. El plan continúa. Y el doctor Marcus le preguntó a Richard. Está todo arreglado, confirmó Patricia. La consulta es el próximo viernes. Le pondremos el sedante en su comida en el desayuno. Diremos que la llevamos para un chequeo de rutina. Cuando se dé cuenta de lo que firmó, ya será demasiado tarde. El poder notarial estará registrado y tendremos el control total. Hubo un silencio. Entonces Richard habló con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo. Y después, respondió Patricia fríamente. Después, la internamos.
Ya tenemos el lugar. La residencia La Eiffel acepta pacientes con deterioro cognitivo. La visitamos una vez al mes para mantener las apariencias. Y mientras tanto, esta casa será completamente nuestra. Completamente nuestra. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Regresé a mi habitación en silencio con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de pura rabia y determinación de acero. Habían sellado su destino. Acababa de escuchar la confesión completa, y aunque no la había grabado en ese momento, conocía cada detalle del plan, incluyendo la fecha exacta. El viernes de la semana siguiente, tenía menos de una semana para ejecutar la trampa perfecta. El martes por la mañana, actué como si nada hubiera pasado. Hice café, preparé el desayuno, hablé con Richard y Patricia sobre banalidades. Ellos también estaban actuando. Todos éramos actores en esta obra macabra. Cada uno conocía un guión diferente, pero yo tenía una ventaja. Sabía que ellos estaban actuando. No sabían que yo también lo estaba. Tan pronto como Richard salió para trabajar y Patricia fue al mercado, llamé a Beatriz desde mi habitación con la puerta cerrada. Le conté palabra por palabra todo lo que escuché la noche anterior. Perfecto, dijo ella, satisfecha. El viernes es la consulta con el doctor corrupto. Eso nos da tiempo. El inspector de la ciudad irá a tu casa el jueves. Es mejor si es antes de que intenten drogarte. ¿Crees que recibirán invitados esta semana? Pensé por un momento. Probablemente el jueves por la noche. Siempre hay más movimiento ese día. Beatriz así detuvo pensativa. Entonces coordinemos la visita del inspector para el jueves por la noche, cuando la casa esté llena de pruebas vivientes. En los 2 días siguientes, mantuve mi actuación impecable. Actué como la madre dulce y confiada. Le pregunté a Patricia si necesitaba ayuda con algo. Le ofrecí a Richard sus galletas favoritas que hice especialmente para él. Parecían relajados, convencidos de que el plan seguía intacto. El miércoles por la noche, Patricia incluso me mostró un folleto. Encontré un centro de salud que ofrece exámenes preventivos para personas de tu edad. Gwen, ¿qué te parece si te llevo el viernes? Es gratis para los mayores. Mentira gratuita. Iban a pagar 5,000 pesos por ese examen. Fingí un interés genuino, un chequeo. Bueno, eso no estaría mal. Hace tiempo que no voy al médico. Patricia sonrió, aliviada. Excellent. Ya lo programé para el viernes a las 10 de la mañana. Iré contigo. Asentí dulcemente mientras por dentro mi sangre hervía. Ella estaba cerrando la trampa sin saber que yo ya había cerrado una aún más grande a su alrededor. El jueves por la tarde, mientras Patricia y Richard preparaban la casa para los invitados de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatrice. Inspector confirmado para las 9 de la noche. La policía estará lista cerca. Quédate en tu habitación cuando llegue. Nosotros nos encargaremos de todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta noche, su mundo comenzaría a desmoronarse. Como se esperaba, los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Primero, una joven pareja con mochilas grandes, luego 3 jóvenes que parecían estar viajando juntos. Luego, una mujer sola con una maleta pequeña. A las 8:30, había 8 extraños ocupando mi casa. Patricia desempeñó su papel de anfitriona ejemplar. Richard ayudó con las maletas, mostró la habitación, sonrió profesionalmente. Estaba en mi habitación supuestamente leyendo, pero en realidad estaba esperando, mirando el reloj. Cada minuto parecía una hora. 8:40 855 a 9 y luego escuché el sonido que estaba esperando, el timbre firme, autoritario. No era el timbre de un invitado esperado, era el timbre de alguien con autoridad. Escuché pasos apresurados, la voz de Richard preguntando quién era, y luego una voz masculina fuerte desde afuera: «Inspector de la ciudad, abra la puerta por favor». Silencio. Un silencio pesado, denso, y luego el sonido de la puerta abriéndose lentamente. «Inspector. ¿Hay algún problema?». Era la voz de Richard intentando sonar. Tranquilo pero fallando. «Recibimos una queja anónima sobre alojamiento ilegal en esta dirección. Necesito inspeccionar la propiedad». «Debe haber un error», escuché la voz de Patricia más aguda de lo normal. «Esta es una residencia privada. No tenemos ningún negocio». «Entonces no le importará si verifico», respondió el inspector con un tono profesional pero inflexible. «Tengo una orden de inspección firmada por el juez municipal. Si no me permites entrar voluntariamente, regresaré con la policía y una orden de registro». Hubo otro silencio. Entonces Richard cedió. «Por supuesto, inspector, pase». Miré a través de una rendija en la puerta. Podía ver parte de la sala de estar.
El inspector era un hombre de unos 45 años, vestido con una camisa oficial de la ciudad y con una libreta en la mano. Detrás de él venía otro hombre más joven, probablemente un asistente, con una cámara. Comenzaron a recorrer la casa. El inspector hizo preguntas. ¿Cuántas personas viven aquí permanentemente? Richard respondió con voz temblorosa. 3. Mi madre, mi esposa y yo. El inspector miró alrededor de la sala de estar. Estaban los 8 invitados. Algunos sentados en el sofá, otros de pie, todos con expresiones confundidas, y estas personas son. Patricia intentó improvisar. ¿Están visitando amigos? El inspector se acercó a uno de los invitados, un joven de unos 30 años. ¿Eres amigo de la familia? El joven, honesto o quizás nervioso, respondió. No, señor. Reservé una habitación en línea. Pagué 50 pesos por noche. El rostro de Richard se puso pálido. Patricia intentó intervenir. Está confundido, inspector. No sé de qué está hablando. Pero el inspector ya se estaba dirigiendo hacia las habitaciones. Abrió la puerta de lo que había sido mi habitación de invitados. Dentro estaban los 3 jóvenes con mochilas abiertas, ropa en la cama, productos de higiene en el baño. Y estos caballeros también son amigos. El silencio de Patricia fue respuesta suficiente. El inspector sacó un medidor de su maletín. Comenzó a contar las habitaciones ocupadas, fotografiando cada una. La habitación 1 ocupada por 2 no residentes. La habitación 2 ocupada por 3 no residentes. La habitación 3 ocupada por un no residente. Baños compartidos con signos de uso múltiple. Cocina con utensilios para más de 3 personas. Toallas extra apiladas en el pasillo. Cada frase era un clavo más en el ataúd de su negocio ilegal. Richard intentó una última defensa. Inspector, esto es un malentendido. Tal vez ocasionalmente ayudamos a conocidos que necesitan alojamiento, pero no es un negocio. El inspector lo interrumpió. ¿Cobran por este alojamiento? Richard dudó. Bueno, a veces recibimos ayuda para los gastos. El inspector sacudió la cabeza. Esto se llama un negocio. Negocio de alojamiento. Y para operar un negocio de alojamiento, necesitas una licencia comercial. Autorización de operación turística. Certificado de seguridad contra incendios, certificado de salud y pago de los impuestos correspondientes. ¿Tienes alguno de esos documentos? El silencio fue absoluto. Patricia y Richard se miraron derrotados. Sabían que no tenían nada. El inspector continuó. Según el Código Municipal, operar un establecimiento de alojamiento comercial sin licencia constituye una infracción grave con una multa de 5.000. Además, debo informarle que el IRS será notificado sobre los ingresos no declarados. Y dado que esta propiedad está registrada a nombre de, miró los documentos, Gwen Miller, quien según los registros no autorizó ninguna actividad comercial, esto también puede constituir el uso fraudulento de la propiedad de otra persona. Sentí que era el momento. Abrí la puerta de mi dormitorio y salí. Todos los ojos se volvieron hacia mí, los invitados confundidos, el inspector con una expresión profesional, Richard y Patricia con caras de puro terror. Buenas noches, dije con voz calmada. Soy Gwen Miller, propietaria de esta propiedad. El inspector asintió respetuosamente. Miller, ¿autorizó usted la operación de un establecimiento de alojamiento en su propiedad? Vacilé por un instante, mirando directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. No, Inspector. No autorizo nada. De hecho, solo descubrí esta situación hace unos días. Patricia dio un paso en mi dirección. Mamá, ¿puedo explicarlo? Levanté la mano, interrumpiéndola. No quiere explicaciones, Patricia. No ahora. Me volví hacia el inspector. ¿Qué pasa ahora? Él cerró la libreta. Los huéspedes actuales tendrán que desocupar la propiedad de inmediato. Les daremos 30 minutos para recoger sus pertenencias. Su hijo y su nuera recibirán una notificación oficial de la multa y tendrán que comparecer ante el juez municipal la próxima semana. También activé a la policía. Hay 2 oficiales afuera en caso de que se necesite refuerzo para el desalojo. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Los invitados recogieron sus pertenencias apresuradamente, algunos exigiendo un reembolso a Patricia. Ella había guardado el dinero en su bolso y tuvo que devolverlo bajo la atenta mirada del inspector. Richard permaneció paralizado, incapaz de hablar, viendo cómo su negocio ilegal se desmoronaba en minutos. Cuando el último invitado se fue, el inspector me entregó una copia del informe oficial. Señora Miller, le recomiendo que consulte a un abogado. Tiene derecho a demandar por daños. Ya tengo un abogado, inspector. Gracias por su trabajo esta noche.
Cuando el inspector y el asistente se fueron, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Los tres permanecimos en la sala de estar. Estaba de pie junto a la ventana, Richard sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Patricia cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la expresión de un animal acorralado. Fue ella quien habló primero. La voz ya no era dulce ni calculadora. Era desesperada. Mamá, sé que esto se ve mal. Pero teníamos nuestras razones. Las cuentas de la casa son altas. Tenemos deudas. Me volví hacia ella lentamente. Razones, deudas, y eso justificaba transformar mi casa en un negocio ilegal sin mi consentimiento. Patricia dio un paso en mi dirección. Íbamos a decírtelo eventualmente. Solo queríamos ahorrar dinero primero para tener algo de dinero antes de lo que interrumpí con una voz aguda antes de drogarme y hacerme firmar un poder notarial fraudulento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia pagó. Richard levantó la cabeza abruptamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Como Richard comenzó a decir, pero su voz le falló. ¿Cómo lo sé? Completé la pregunta por él. Porque nunca estuve viajando, Richard. Estaba aquí, observando, descubriendo cada detalle de su vil y calculado plan. Caminé hacia el centro de la sala, mirándolos a ambos con una intensidad que los hizo retroceder. Sé sobre el esquema de alojamiento ilegal. Sé sobre el dinero escondido en el cobertizo. Sé sobre el doctor Marcus. Sé sobre la consulta del viernes donde planeaban sedarme. Sé sobre el poder notarial que querías que firmara. Y sé sobre la residencia vitalicia donde planeas internarme. Patricia sacudió la cabeza frenéticamente. No, no es lo que piensas. Sí, hablamos con el doctor, pero fue solo por precaución porque estábamos preocupados por tu salud. Deja de mentir, grité, y mi voz resonó a través de las paredes de mi propia casa. Encontré los documentos, Patricia. Los vi con mis propios ojos. Leí las notas escritas con tu propia letra. Sedante suave durante la consulta. La firma se obtendrá en un estado de confusión inducida. Esas fueron tus palabras exactas. El rostro de Patricia perdió todo color. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Me volví hacia mi hijo. ¿Y tú, Richard, tú a quien crié, a quien amé, a quien le di todo lo que tu padre y yo pudimos dar? ¿Cómo pudiste? Richard tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, la situación financiera era desesperada. Teníamos 40,000 pesos en deudas. El banco iba a tomar nuestro viejo apartamento. Patricia dijo que si conseguíamos dinero rápido, y tu solución fue traicionarme, interrumpí. La solución fue robarme mi casa, mi libertad, mi dignidad. No fue un robo, explotó Patricia con una voz aguda. Esta casa es enorme. Vives aquí sola. Solo estábamos usando el espacio disponible, y en cuanto al poder notarial, era para protegerte. Estás envejeciendo. Necesitas que alguien tome decisiones por ti. Tengo 62 años, dije con voz helada. Number 80, number 90, 62. Mi mente está perfectamente lúcida. Mi salud es buena. No necesito que nadie tome decisiones por mí. Lo que ustedes estaban planeando no era protección. Era un secuestro legalizado. Richard se levantó tambaleándose. Mamá, por favor, podemos resolver esto. Vamos a devolver todo el dinero. Podemos salir de la casa si quieres, pero por favor no nos denuncies. Si vas a la policía, podemos ir a la cárcel. Lo miré a los ojos. Esos ojos que un día me miraron con el puro amor de un niño. Y sentí que mi corazón se rompía en pedazos. ¿Y qué querías que hiciera, Richard? ¿Dejar que me drogaras? ¿Dejarte encerrarme en un manicomio mientras disfrutabas de mi propiedad? No iba a llegar tan lejos, murmuró Richard. Patricia solo estaba explorando opciones, pero yo nunca habría escuchado su conversación anoche, interrumpí de nuevo. Te escuché planear exactamente eso. Te escuché decir que me visitarías una vez al mes para mantener las apariencias. Te escuché transformándome en una formalidad, en un obstáculo que necesitaba ser gestionado. Richard se desplomó en el sofá, sollozando. Patricia se quedó petrificada, su máscara de la nuera perfecta finalmente destruida. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Mañana es viernes. Habías planeado llevarme al doctor Marcus a las 10 de la mañana. Obviamente, eso no va a suceder. Lo que va a pasar es lo siguiente. Vas a empacar tus cosas y salir de mi casa. Tienes hasta mañana al mediodía. Patricia reaccionó de inmediato. Ekenos. ¿A dónde vamos a ir? Deberías haber pensado en eso antes de traicionarme, respondí sin emoción. Tienes familia. Tienes amigos. Averigualo. Mamá, por favor, suplicó Richard. No podemos irnos así.
No tenemos dinero para el depósito de alquiler. No tenemos nada. Tienes 5,000 en la caja en el cobertizo. Señalé el dinero que ganaste ilegalmente con mi propiedad. Puedes usarlo para el depósito, aunque probablemente tendrás que guardarlo para pagar la multa municipal y los honorarios del abogado. Patricia se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Ya no había dulzura en su voz, solo veneno. ¿Sabes qué? Está bien. Vamos a dejar tu preciada casa, pero no pienses que esto termina aquí. Vamos a contratar a un abogado. Vamos a impugnar la multa. Vamos a presentar una demanda por desalojo injustificado. Sonreí sin humor. Adelante, Patricia. Contrata a un abogado. Pero te advierto que mi abogado es muy bueno y tiene pruebas fotográficas de todos los documentos fraudulentos, de todos los planes criminales, de todos los detalles de tu operación ilegal. Ella tiene fotos del dinero escondido, de los contratos falsos, de las notas sobre drogarme. ¿De verdad quieres ir a juicio con esa cara descompuesta de Patricia? Finalmente, ella entendió que estaba completamente derrotada, que yo había jugado mejor, que mientras ellos planeaban destruirme, yo estaba 2 pasos adelante. Hay una cosa más que necesitas saber. Continué, mi abogada ya presentó documentos revocando cualquier poder notarial que pueda existir a mi nombre. También presentó una declaración de plena capacidad mental certificada por un psicólogo forense, y presentó un nuevo testamento donde Richard está específicamente excluido como heredero debido a actos fraudulentos. Richard levantó la cabeza abruptamente. Me desertaste. La voz era una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué esperabas? Respondí con voz cansada. Que te recompense por intentar destruirme. El resto de la noche fue tensa y silenciosa. Richard y Patricia se encerraron en su habitación. Me quedé sentado en la sala, exhausto pero aliviado. Alrededor de la medianoche, escuché el ruido de maletas siendo arrastradas. Estaban empacando. La realidad finalmente se había asentado. A la mañana siguiente, viernes, me desperté temprano. Hice café solo para mí. Me senté junto a la ventana viendo el amanecer sobre el jardín que mi esposo y yo habíamos cuidado juntos. A las 9 de la mañana, Richard y Patricia bajaron con 4 grandes maletas. No me miraron. Pusieron todo en el coche en silencio. Richard volvió una última vez. Dejó las llaves de la casa en la mesa de entrada. Por un instante, pensé que iba a decir algo. Tal vez una disculpa. Tal vez una última súplica. Pero solo me miró con ojos vacíos y se fue. Escuché el motor del coche arrancar. Escuché los neumáticos sobre el asfalto, el coche alejándose, y luego silencio. Mi casa estaba vacía. Estaba solo. Me quedé sentado en la sala de estar durante mucho tiempo después de que se fueron. La casa se sentía diferente, más grande, más tranquila, pero también más mía que nunca. Recorrí cada habitación lentamente, reclamando cada espacio que había sido violado por extraños. Abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco. Le quité las sábanas a todas las camas que habían sido usadas por los huéspedes. Iba a lavarlas, pero honestamente consideré quemarlas. Algunos recuerdos no merecen ser preservados. Alrededor del mediodía, el señor Wilson llamó a la puerta. Trajo una lasaña caliente que había preparado. Pensé que tal vez hoy no tendrías ganas de cocinar, dijo con esa amabilidad que solo tienen los verdaderos amigos. Nos sentamos a comer juntos en mi cocina. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior. La llegada del inspector, la confrontación, la expulsión de Richard y Patricia. El señor Wilson escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, puso su mano arrugada sobre la mía. Dices lo correcto, Gwen. La cosa dolorosa, pero la correcta. Entonces, ¿por qué duele tanto? Pregunté con voz quebrada. Porque él era tu hijo, respondió el señor Wilson con la sabiduría de sus 68 años. Porque el amor de una madre no desaparece simplemente porque el hijo traicione. Duele precisamente porque amaste. Si no hubieras amado, no dolería. Tenía razón. Esa noche, lloré. Lloré por el hijo que pensé que tenía y que tal vez nunca existió realmente. Lloré por la familia que pensé que había construido. Lloré por la traición, por la codicia que corrompió mi propia sangre. Pero también lloré de alivio porque había sobrevivido, porque había ganado. Porque seguía siendo la dueña de mi vida, de mi mente y de mi casa. El lunes siguiente, Beatrice me llamó con noticias. Gwen, la denuncia contra el Dr. Marcus fue aceptada. La Junta Médica inició una investigación formal. También me comuniqué con el fiscal público con todas las pruebas de conspiración para cometer fraude. Están considerando presentar cargos criminales contra Patricia y Richard. Sentí un nudo en el estómago. Cargos criminales. Cárcel.
Beatrice así detuvo. Es posible. Fraude planificado, conspiración para privar a una persona mayor de su libertad, falsificación de documentos. Las acusaciones son graves. Pero Gwen, la última palabra es tuya. Si no quieres continuar con el proceso penal, podemos limitarnos al proceso civil. Lo pensé mucho. Una parte de mí quería que pagaran plenamente por lo que intentaron hacerme. Pero otra parte, la que aún era madre, no podía soportar la idea de mi hijo en prisión. Beatrice procedió con todo lo relacionado con el Dr. Marcus. Ese hombre merece perder su licencia. Pero en cuanto a Richard y Patricia, necesito tiempo para pensar, entendió Beatrice. Tienes un mes antes de que expire el plazo para presentar la denuncia penal. Piensa en ello con calma. 2 semanas después, recibí una carta. Era de Richard. El sobre estaba arrugado como si lo hubieran escrito y reescrito varias veces. Con manos temblorosas, lo abrí. La letra era de mi hijo, pero las palabras eran de un hombre destruido. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. No tengo excusas. La codicia me cegó. Patricia me convenció de que era la única solución a nuestros problemas. Pero fui débil. Lo dejé pasar. Participe. Y ahora vivo cada día con el conocimiento de que traicioné a la persona que más me amaba en este mundo. La carta continuó. Terminamos, Patricia y yo. No podía seguir con alguien capaz de planear algo tan vil. Me mudé sola a un pequeño apartamento. Perdí mi trabajo cuando salió a la luz el escándalo. Ahora estoy trabajando como ayudante de construcción, pagando las deudas poco a poco. No estoy escribiendo para pedir perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento mucho. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría todo. El recuerdo de lo que te hice me atormenta cada noche. La carta terminó de manera sencilla. Te amé. Te amo. Why lamento haber perdido. Tu hijo que ya no merece ser llamado así, Richard. Lloré al leer esas palabras. Una parte de mí quería romper la carta y olvidar todo. Pero otra parte, esa parte maternal que el señor Wilson había mencionado, sentía el dolor de mi hijo. Eso no justificaba sus acciones. Nunca los justificaría. Pero era un dolor real, un verdadero arrepentimiento. O al menos quería creer que lo era. Guardé la carta en un cajón. No estaba listo para responder. Tal vez nunca lo estaría, pero tampoco podía desecharlo. Un mes después, tuve que tomar la decisión sobre los cargos criminales. Me senté con Beatrice en su oficina. Si continúo con los cargos, ¿qué pasa? Ella fue honesta conmigo, probablemente de 3 a 5 años de prisión para ambos. Patricia recibiría más tiempo por ser la principal mente maestra. Richard podría recibir menos si coopera. Tendrían antecedentes penales permanentes, dificultad para encontrar empleo en el futuro. Básicamente, sus vidas estarían marcadas para siempre. Tomé una respiración profunda. Y si no continúo, Beatrice se inclinó hacia adelante. La multa municipal sigue en vigor. Tendrán que pagarlo. Dr. Marcus perderá su licencia independientemente de su decisión sobre Richard y Patricia. Y civilmente, ya tienen prohibido legalmente acercarse a ti o a tu propiedad. Ser los ojos. Pensé en mi esposo, en lo que él habría querido. Pensé en el chico que era Richard antes de que la codicia lo corrompiera. Pensé en el tipo de persona que quería ser al final de mi vida. No voy a presentar la denuncia penal, dije finalmente. Beatrice asintió sin juzgar. ¿Estás seguro? No, admití. Pero es algo con lo que puedo vivir. Tendrán que vivir con lo que hicieron. Eso ya es suficiente castigo. Beatrice, sonrió levemente. Eres más generosa de lo que ellos merecen, Gwen. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que el inspector llamó a mi puerta. La casa es realmente mía de nuevo. Contraté a una empresa de limpieza profesional que eliminó todos los rastros de los huéspedes. Pinté las paredes con nuevos colores. Doné los muebles que habían sido usados por extraños y compré piezas nuevas. Transformé la habitación trasera en un estudio de costura. Siempre quise un espacio solo para mí para coser, y ahora tengo tiempo y tranquilidad para eso. El señor Wilson sigue siendo mi vecino y mejor amigo. Cenamos juntos 2 veces a la semana. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad en la casa, no porque tenga miedo, sino porque ahora valoro mi privacidad más que nunca. Beatrice se convirtió en más que mi abogada. Ella es mi confidant, mi protectora legal, mi amiga. Me aseguré de actualizar mi testamento, dejando algo para ella por todo lo que hizo. Y Richard, no he tenido contacto directo con él desde esa carta. Pero a través de conocidos mutuos, sé que todavía trabaja en la construcción, que está pagando las deudas, que vive solo. Hay días en los que pienso en responder su carta.
Hay días en los que pienso en llamarlo. Pero luego recuerdo la caja en el cobertizo, los documentos sobre drogarme, las conversaciones sobre internarme en un manicomio, y la herida vuelve a sangrar. Quizás algún día pueda perdonar. No olvidar. Nunca olvidaré, pero tal vez pueda perdonar. Mi terapeuta dice que el perdón no es para la persona que te hirió. Es para ti mismo, para liberarte del peso del odio. Estoy trabajando en eso lentamente, dolorosamente. Pero estoy trabajando. Una tarde, mientras cosía en mi nuevo estudio, el señor Wilson vino a visitarme. Se quedó mirando el vestido que estaba haciendo, un vestido azul claro con flores bordadas. «Es hermoso», comentó. «Gracias», respondí. «Es mi forma de sanar. Cada puntada es un pedazo de mi vida que rescato». Él sonrió. «¿Sabes qué? Sobreviviste a algo que habría destruido a muchas personas. Eres más fuerte de lo que imaginabas, Gwen». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero segura, pensé en todo lo que había sucedido. El viaje falso, la noche espiando desde la ventana del señor Wilson, el cobertizo y sus secretos. La madrugada, contuve la respiración, viendo toda la verdad, la confrontación, la victoria, el dolor, la soledad que vino después. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 62 años con más arrugas que antes, con ojos más tristes, pero también más sabios. Vi a una sobreviviente. Vi a alguien que había sido traicionada por quien más amaba y, sin embargo, aún se mantenía erguida. Aprendí que el amor puede ser el disfraz perfecto para una trampa, le susurré a mi reflejo. Pero también aprendí que el amor propio es el escudo más fuerte contra cualquier traición. Apagué la luz y me acosté en mi cama en mi casa bajo mi techo, sola. Sí, herido, por supuesto, pero libre dueño de mi destino. Y que después de todo lo que viví, era más valioso que cualquier cosa. Los meses siguieron pasando y la vida encontró un nuevo ritmo, un ritmo más lento, más tranquilo, pero genuino. Empecé a asistir a un grupo de bordado en la iglesia del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad, cada una con sus historias, sus penas, sus triunfos. Me sentí parte de algo nuevo. El señor Wilson me presentó a un club de jardinería. Los sábados por la mañana, nos reunimos para intercambiar esquejes, compartir técnicas, hablar sobre flores y plantas. Aprendí que la vida continúa incluso después de las tormentas más grandes. Que es posible reconstruir. Que es posible volver a ser feliz de una manera diferente, quizás más cautelosa, pero real. En una de esas tardes de sábado, mientras podaba los rosales en el jardín, vi un coche detenerse frente a la casa. Mi corazón se aceleró cuando reconocí a quien se bajaba del coche. Era Richard. Era diferente, más delgado, con ropa sencilla de alguien que trabaja duro, barba sin afeitar, ojos cansados. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento. Él desde la puerta, yo desde el medio del jardín con las tijeras de podar aún en mi mano. «Hola, mamá», dijo con voz baja, casi un susurro. «Hola, Richard», respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Miró al suelo. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no quieres verme, pero hoy se cumple un año. Un año desde que todo sucedió, y necesitaba venir. Necesitaba verte, aunque solo fuera de lejos. Un año. No me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo». Siguió hablando, las palabras salían rápido, como si las hubiera ensayado 1000 veces. «Cambié, mamá. Sé que eso no borra lo que hice. Nada puede borrarlo, pero cambié. Voy a terapia cada semana. Pagué la mitad de las deudas. Trabajo honestamente. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana y voy a la obra. Y cada día llevo el peso de saber que traicioné a la persona que más me amó en este mundo». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. No vine a pedir que regresara porque sé que no puedo. Solo vine a decir que lo siento y que tenías razón en todo, en echarme, en desheredarme, en mostrarme que las acciones tienen consecuencias». Me quedé quieto sosteniendo las tijeras, sintiendo mi propio corazón apretarse. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo como lo hacía cuando era niño y se lastimaba. Pero otra parte, la parte que aún sangraba, me mantuvo en mi lugar. Richard se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Me voy ahora. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser una mejor persona. Que cada día lucho por ser alguien de quien pudieras estar orgulloso. Aunque sé que ese día puede que nunca llegue». Se dio la vuelta para irse y luego, sin pensarlo mucho, mi voz salió. «Richard». Se detuvo. Se dio la vuelta. Di 2 pasos hacia la puerta. «¿De verdad estás yendo a terapia?», pregunté. «Cada semana», respondió rápidamente.
Todos los jueves a las 7 de la tarde. Me ha ayudado a entender muchas cosas, a ver cómo fui manipulado, pero también cómo me dejé manipular, cómo la avaricia me cegó, cómo casi destruyo a la persona más importante en mi vida. Asentí lentamente, y las deudas ya pagué 2.000 de los 40.000. Trabajo mucho. Hago horas extras siempre que puedo. Duermo poco, pero no me importa. Es lo mínimo que puedo hacer para arreglar el desastre que hice. Nos quedamos en silencio por un momento. El viento movía las hojas de los árboles a nuestro alrededor. No estoy lista para perdonarte, Richard, dije finalmente, con la voz temblorosa, pero firme. Lo que tú y Patricia planeaban hacerme fue demasiado cruel, demasiado calculado. Lo sé, mamá. Lo sé. Y tal vez nunca esté listo, continué. Tal vez esta herida nunca sanará por completo. Él asintió con la cabeza, con más lágrimas corriendo. Lo entiendo. Pero tomé una respiración profunda. Pero tal vez con el tiempo, mucho tiempo, podamos encontrar una manera de reconstruir algo. No como era antes. Eso nunca volverá a ser posible. Pero tal vez algo nuevo, algo diferente. Sus ojos se iluminaron con una pequeña chispa de esperanza. ¿Lo dices en serio? No lo sé. Admití honestamente. Solo sé que eres mi hijo. Y por mucho que me hayas herido, por mucho que rompiste mi confianza, todavía hay una parte de mí que quiere creer que las personas pueden cambiar, que pueden redimirse. Richard Salozzo. Pasaré el resto de mi vida tratando de demostrar que merezco esa oportunidad. Mamá, te lo juro que lo haré. No me hagas promesas, Richard, dije cansadamente. Muéstrame con acciones, con el tiempo, con consistencia. Demuestra que realmente has cambiado. Y tal vez, solo tal vez, algún día podamos sentarnos a la misma mesa otra vez. Él asintió vigorosamente. Lo haré, lo demostraré todos los días. ¿Puedo llamarte a veces solo para saber cómo estás? Dudé. Luego asentí lentamente. Una vez al mes. No más que eso. Estoy reconstruyendo mi vida, Richard. Necesito espacio. Necesito tiempo para sanar. Una vez al mes es perfecto, dijo con una voz llena de gratitud. Gracias, mamá. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Regresó al coche. Antes de subirse, se dio la vuelta una vez más. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Incluso cuando estaba haciendo esas cosas horribles. Sé que eso no justifica nada, pero es la verdad. No respondí. Solo lo vi subirse al coche y marcharse. Cuando el coche desapareció en la esquina, mis piernas se debilitaron. Me senté en un banco del jardín y lloré. Lloré todo lo que había reprimido durante esa conversación. El señor Wilson apareció unos minutos después. Había visto todo desde su ventana, pero había respetado mi privacidad. Se sentó a mi lado en silencio. Hiciste bien, dijo finalmente. No cerraste la puerta, pero tampoco la abriste completamente. Dejaste una rendija. Y así es como funciona la sanación. Poco a poco, con cautela. ¿Tiene razón? Pregunté. No lo sé, Gwen, respondió honestamente. Solo el tiempo lo dirá, pero hiciste lo correcto al darle la oportunidad de demostrarlo. Y hiciste lo correcto al dejar claro que las palabras no son suficientes. Que necesitas ver un cambio real. En los días siguientes, pensé mucho en esa reunión, en las palabras de Richard, en la posibilidad de que algún día pudiéramos reconstruir algún tipo de relación. No sería como antes. La confianza rota nunca se reconstruye de la misma manera. Siempre queda una grieta. Pero tal vez podría transformarse en algo nuevo. Algo construido no sobre la ingenuidad, sino sobre la conciencia. Sobre la claridad de los límites, sobre el respeto mutuo ganado con esfuerzo. Beatrice me dijo que hice bien en no cerrar todas las puertas. Que el perdón es un proceso, no un evento. Que puede tomar años o puede que nunca suceda por completo. Y está bien. Que tenía el derecho de sanar a mi propio ritmo. Hoy, mientras escribo esta historia, sentado en mi estudio de costura, rodeado de telas y hilos coloridos, miro por la ventana hacia mi jardín. Los rosales que podé ese sábado están floreciendo hermosamente. Rojo, amarillo, rosa, símbolos de renovación, de cosas que parecían muertas pero que vuelven a la vida con cuidado y tiempo. He aprendido tantas lecciones en estos últimos meses. Aprendí que la confianza es frágil y preciosa, que debemos protegerla, especialmente de las personas más cercanas, porque son ellas las que pueden causar las peores heridas. Aprendí que la intuición no miente, que cuando algo se siente mal, probablemente esté mal, que debemos confiar en nuestros instintos, incluso cuando todos dicen que estamos exagerando. Aprendí que los documentos legales son importantes,
que los poderes notariales y los testamentos deben ser guardados con cuidado, que nunca es demasiado temprano para proteger nuestros bienes y nuestra autonomía. Aprendí que la soledad no es el peor destino, que a veces es mejor estar solo que rodeado de personas que te traicionan, que los verdaderos amigos como el señor Wilson y Beatrice valen más que la sangre. Aprendí que el perdón es para quien perdona, no para quien es perdonado. Que podemos elegir perdonar para liberarnos del odio o podemos elegir no perdonar y eso también está bien, que la sanación no tiene un manual de instrucciones. Y aprendí que incluso después de las peores tormentas, incluso después de las mayores traiciones, la vida continúa, que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos reconstruirnos, que podemos ser felices de nuevo de una manera diferente, quizás, más cautelosa, más consciente, pero real y genuina. Miro a la mujer en la que me convertí. Ya no soy esa buena ingenua que creía que la familia era sagrada sin importar nada. Ahora sé que la familia se construye con respeto, honestidad y amor verdadero. No solo con sangre. Tengo cicatrices, algunas visibles, muchas invisibles. Pero también tengo fuerza, sabiduría, autonomía y una paz que proviene de saber que defendí mi dignidad. Que no dejé que me destruyeran. Que luché y gané. A veces, por la noche antes de dormir, todavía pienso en todo lo que pasó, en el viaje falso, en los caballeros mirando desde la ventana, en la caja en el cobertizo, en los documentos que probaban la conspiración completa en mi contra. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera confiado en mi intuición? Si hubiera ignorado las señales, si no hubiera fingido ese viaje, probablemente estaría ahora en un asilo, drogada, confundida, mientras mi hijo y mi nuera disfrutarían de mi casa, viviendo de mi propiedad, visitándome una vez al mes para mantener las apariencias. El pensamiento me da escalofríos. Pero no pasó porque fui inteligente, porque tuve valor, porque conté con la ayuda de las personas adecuadas, y porque nunca me rendí a mí misma. Richard me llama una vez al mes como acordamos. Las conversaciones son cortas. Habla sobre el trabajo, sobre la terapia, sobre las deudas que está pagando. Yo escucho. A veces comento algo. A veces solo escucho. Aún no estoy lista para más. Tal vez nunca lo esté. O tal vez en unos años podamos tomar un café juntos. Hablar de verdad. Reconstruir algo pequeño pero real. No lo sé. El futuro dirá. Por ahora, vivo un día a la vez. Coso. Jardinio. Bebo café de olla con el señor Wilson. Voy al grupo de bordado. Cuido de mi casa. Duermo en paz sabiendo que cada rincón de este lugar es mío, que nadie puede sacarme de aquí, que construí paredes legales lo suficientemente fuertes para protegerme. Y de vez en cuando, miro los rosales en el jardín y pienso que soy como ellos. Fui parte de brittlement por la traición. Sangre. Casi muero. Pero con el tiempo, el cuidado y mucho amor propio, estoy floreciendo de nuevo. Diferente, tal vez, más cautelosa seguro, pero viva, fuerte y mía. Completamente mía. Ahora, si te gusta esta historia, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.